Hay un tipo de soledad que no se ve. No sale en las películas, no se canta en las canciones de desamor, no se habla de ella en las cafeterías. Es una soledad silenciosa, pulcra, perfectamente planchada y almidonada. Es la soledad de la mujer casada. La soledad de la que duerme acompañada cada noche, sintiendo el calor de otro cuerpo en el colchón, pero que se siente a 1000 kilómetros de distancia de la persona que tiene al lado. La soledad de la que sirve la cena en una mesa, donde el único ruido es el del telediario y el masticar de un hombre que ha olvidado cómo preguntarte ¿y qué tal tu día? Durante 30 años yo fui esa mujer. Fui la mujer de Antonio. Fui la madre de Marcos y Lucía. Fui la nuera perfecta, la vecina amable del quinto, la que siempre llevaba el postre a las reuniones. Pero yo, Carmen, la mujer que soñaba con pintar acuarelas y viajar a Italia, yo no sabía quién era. Me había diluido, me había convertido en el papel pintado de las paredes de mi propia vida, decorativa, necesaria para que la casa no se viera vacía, pero totalmente ignorada. Me llamo Carmen, tengo 58 años, y hace un año hice algo que escandalizó a mi familia, que horrorizó a mis amigas de toda la vida y que hizo temblar los cimientos de mi pequeño pueblo. Me quité un anillo de oro, un anillo sencillo, liso, con una fecha grabada por dentro. 14 de mayo de 1990. Un anillo que llevaba en el dedo anular desde que tenía 25 años y que nunca, jamás me había quitado, ni para dormir, ni para ducharme, ni cuando se me hincharon las manos en los embarazos. Ese anillo era parte de mi carne. No hubo gritos, no hubo platos rotos contra la pared, no hubo amantes escondidos en el armario ni mensajes secretos en el móvil, no hubo golpes. Si hubiera habido golpes, quizás habría sido más fácil de explicar. La gente entiende los moratones, la gente entiende la sangre, pero la gente no entiende el vacío. Solo hubo un día, un martes cualquiera de lluvia, en el que me miré al espejo del recibidor mientras me ponía el abrigo para ir a la compra y no reconocí a la mujer triste, gris y apagada que me devolvía la mirada. Vi a una extraña que había ocupado mi cuerpo y había gastado mi tiempo viviendo la vida de otra persona. Esta es la historia de cómo dejé un matrimonio perfecto para salvar mi vida. La historia de cómo aprendí que la muerte no es cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de sentir. La historia de cómo tuve que romper el corazón de un hombre bueno para poder recuperar el mío. Si sientes que te estás ahogando en tu propia vida, si sientes que vives para los demás, si te preguntas, ¿y esto es todo lo que hay? Escucha esto, porque la libertad asusta, da vértigo, da frío, pero la jaula, aunque sea de oro, mata. Me casé con Antonio porque tocaba. No es que no le quisiera, le quería. Era un querer tranquilo, sin fuegos artificiales, un querer de «es lo correcto». Antonio era un buen partido, trabajador, serio, de buena familia. No bebía, no jugaba, iba a misa los domingos. Mis padres estaban encantados. «Con Antonio nunca te faltará un plato de comida», me decía mi madre. Y tenía razón, nunca me faltó comida. Lo que me faltó fue hambre, hambre de vivir. La boda fue preciosa, o eso dicen las fotos. Yo la recuerdo como una obra de teatro, donde yo era la protagonista, pero el director era otro. El vestido lo eligió mi suegra, el menú lo eligió Antonio, el viaje de novios lo decidieron sus padres. Yo solo sonreía y asentía. Sí, claro, lo que queráis. Ese fue el patrón de nuestra vida. El anillo brillaba en el dedo el día que me lo puso en el altar, pero os juro que desde el primer día sentí que pesaba. No pesaba gramos, pesaba toneladas, pesaba como una cadena. Nuestra vida era un guión escrito por otros,
una coreografía ensayada de la clase media respetable. Antonio trabajaba en el banco. Salía a las 8 de la mañana y volvía a las 8 de la tarde. Yo trabajaba en una gestoría, pero cuando me quedé embarazada de Marcos, Antonio dijo: «Es mejor que te quedes en casa. Con mi sueldo nos llega, y un niño necesita a su madre». No fue una pregunta, fue una sentencia. Y yo, educada para obedecer, para complacer, para ser la buena mujer, dejé mi trabajo. Dejé mi independencia económica, dejé mis cafés con las compañeras. Me convertí en la ama de casa. Y ahí empezó la erosión. No era un maltrato evidente. Antonio no era un monstruo. No me insultaba, pero me corregía, constantemente, como si yo fuera una niña tonta que no sabe cómo funciona el mundo. «Carmen, no digas tonterías delante de mis amigos. Carmen, ese vestido es demasiado corto para una madre. Carmen, has aparcado mal el coche. Déjame a mí. Carmen, no entiendes de política. Mejor no opines». Eran gotas de ácido, pequeñas, casi invisibles, pero caían cada día sobre mi autoestima, y el ácido quema. Poco a poco me fui haciendo pequeña. Dejé de opinar para no meter la pata, dejé de reír fuerte porque a él le parecía vulgar, dejé de ponerme vestidos de colores porque a él le gustaban los tonos neutros, el beige, el gris, el azul marino. Me mimeticé con el sofá. Me convertí en un mueble más de la casa, un mueble útil que mantenía el polvo a raya, la ropa limpia y la nevera llena, pero un mueble al fin y al cabo. Antonio no me prohibía salir. Nunca me dijo, «no puedes ir», pero usaba el arma más potente de todas, la culpa. Si yo decía, «esta noche he quedado con las chicas del gimnasio», él suspiraba, un suspiro largo, cansado, de mártir. «Ah, vale, vete. Yo me quedaré aquí cenando sobras. No te preocupes por mí. Pásalo bien». Y claro, yo no iba. O iba y estaba mirando el reloj todo el tiempo, sintiéndome una egoísta, una mala esposa, pensando en mi pobre marido cansado, comiendo solo. Volvía corriendo a casa antes de la hora, pidiendo perdón. Y él sonreía, esa sonrisa de victoria sutil, y decía, «sabía que preferirías estar conmigo». No era amor, era control. Era tenerme atada con un hilo invisible pero irrompible. Tuvimos hijos, Marcos y Lucía. Los crié yo sola, básicamente. Antonio era el proveedor, el que llegaba tarde y cansado, el que se sentaba en el sillón y preguntaba, «¿qué tal el cole?», durante 5 minutos antes de poner las noticias. Yo era la logística, el chofer, la enfermera, la cocinera, la psicóloga, la que se levantaba por las noches cuando tenían fiebre, la que iba a las reuniones de padres, la que compraba los regalos de cumpleaños de su familia y firmaba con el nombre de los dos. Antonio era el padre divertido de los fines de semana, el que les llevaba al parque el domingo por la mañana, mientras yo aprovechaba para limpiar la casa a fondo. Los años pasaron, rápidos y lentos a la vez. Los niños crecieron, se fueron a la universidad, se casaron, se fueron. Y entonces llegó el silencio, el verdadero silencio. Nos quedamos los dos solos en esa casa grande de 4 habitaciones, y me di cuenta, con un terror absoluto, de que estaba viviendo con un desconocido. No teníamos nada de qué hablar. Nuestras conversaciones eran puramente funcionales. ¿Has pagado la luz? Sí. ¿Qué hay de cenar? Sopa. Vale. Eso era todo. 30 años de matrimonio reducidos a facturas y menús. Me sentía asfixiada, literalmente. Me costaba respirar. Por las noches me despertaba con taquicardia, con una presión en el pecho que me hacía pensar que me estaba dando un infarto. Iba al médico y me decía que era ansiedad. Me recetaba pastillas para dormir, pastillas para los nervios. «Es la edad, Carmen, es la menopausia, es el nido vacío. Tómate esto y relájate». No era la edad, no era la menopausia, era la vida que no estaba viviendo. Era mi alma gritando, golpeando las costillas, pidiendo salir. Miré mi mano izquierda. Ese anillo de oro se había incrustado en mi piel.
Había dejado marca. Me apretaba el dedo, cortándome la circulación. A veces me lo intentaba quitar para lavarme las manos y no salía. Mi dedo había engordado alrededor del oro, atrapándome. Era una metáfora perfecta de mi existencia. Una noche de invierno estábamos viendo la tele, una película que a él le gustaba y a mí no, como siempre. Él se quedó dormido en el sofá, con la boca abierta, roncaba, un ronquido rítmico, molesto. Le miré detenidamente, como si fuera la primera vez que lo veía en años. Vi sus canas, vi su barriga, vi sus manos sobre el mando a distancia. Busqué dentro de mí, busqué amor, busqué cariño, busqué incluso gratitud, pero no encontré nada. No sentí amor, no sentí odio, sentí una indiferencia tan profunda, tan fría, tan absoluta, que me asusté. Era como mirar a un extraño en la sala de espera del dentista, un señor que estaba ahí, ocupando espacio, pero que no tenía nada que ver conmigo. Pensé, tengo 57 años, mis padres murieron a los 80, me quedan, con suerte, 20 o 25 años de vida. ¿Voy a pasarlos así, viendo la tele al lado de un extraño que ronca? ¿Cocinando sopas que nadie agradece? ¿Esperando a morirme para que esto se acabe? La idea de pasar 2 décadas más en ese sofá me dio más miedo que la propia muerte. Esa noche no dormí. Me pasé las horas mirando el techo, haciendo balance de mi vida. Tenía una casa pagada, tenía unos hijos criados y sanos, tenía una vida cómoda. No me faltaba nada material, pero estaba muerta por dentro. Era una cáscara vacía que sonreía en las fotos de Navidad. ¿Tenía derecho a romperlo todo solo porque no era feliz? ¿No era eso ser egoísta? ¿No era eso ser una niña caprichosa? La sociedad, mis amigas, la voz de mi mamá en la cabeza, todas me decían lo mismo. Aguanta, Carmen, es lo que hay. El matrimonio es así. El amor apasionado se acaba y queda el compañerismo. No te quejes, que tienes un marido bueno, que no bebe, que no te pega, que trae dinero a casa. Hay muchas mujeres que están peor. Hay muchas mujeres que están peor. Esa frase es la cárcel de tantas de nosotras. Conformarnos con no estar en el infierno, aunque estemos en el limbo. Pero yo sabía que si seguía aguantando, si seguía tragándome mis palabras, mis deseos y mi aire, la que se iba a morir de verdad, de pena, de aburrimiento, de asfixia, era yo. Me levanté al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré a los ojos en el espejo. ¿Quién eres?, le pregunté al reflejo. Y el reflejo no supo contestar. En ese momento, supe que tenía que hacer algo. No sabía qué, ni cómo, ni cuándo, pero sabía que no podía seguir siendo un mueble. Sabía que tenía que volver a ser carne y hueso. Tenía que volver a ser Carmen, aunque para eso tendría que destruir todo lo que había construido. La decisión no llegó con un rayo caído del cielo, no hubo una epifanía mística, fue algo mucho más pequeño, más vulgar, más cotidiano. Fue una gota de agua fría que de repente desbordó un vaso que llevaba 30 años llenándose. Fue un domingo de abril, un domingo cualquiera. Yo había pasado la mañana en la cocina, como todos los domingos. Había ido al mercado, había limpiado las gambas, había preparado el caldo. Estaba haciendo paella. La paella de los domingos era sagrada en nuestra casa. Era el ritual que mantenía la ficción de la normalidad. Antonio estaba en el salón, viendo las motos. Yo escuchaba el rugido de los motores desde la cocina mientras picaba la cebolla. Puse la mesa, mantel bueno, servilletas de tela, el vino que le gustaba a él. «¡A comer!», grité. Antonio vino arrastrando los pies, se sentó sin mirarme y se puso la servilleta al cuello. Le serví un plato lleno, con las gambas más grandes, como hacía siempre, mi ofrenda de paz semanal. Él cogió la cuchara, probó el arroz, masticó despacio, con esa expresión de crítico gastronómico que me ponía los nervios de punta. Tragó, dejó la cuchara en el plato con un ruido seco. «Le falta sal», dijo. Ni siquiera me miró, siguió mirando la pantalla de la tele. Como siempre,
30 años haciendo paella y nunca aprendes a cogerle el punto. Estás sosa». No me gritó, no me insultó. Lo dijo con ese tono de decepción cansada, de maestro aburrido con una alumna torpe que había usado conmigo durante 3 décadas. Y algo se rompió dentro de mí. No fue el plato, fui yo. Fue el dique de contención que había construido para aguantar sus críticas. Se rompió con un estruendo que solo yo pude oír. Miré la paella, miré su cara de indiferencia, miré mi vida, y sentí una furia caliente, líquida, que me subía desde los pies hasta la garganta. Me levanté de la silla. «¿Qué haces?», preguntó él, sorprendido por el movimiento brusco. Cogí mi plato lleno de arroz y caminé hacia la cocina. Abrí el cubo de la basura y lo tiré todo dentro. El sonido del arroz cayendo sobre la bolsa de plástico fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Volví al salón. Antonio me miraba con la boca abierta. «¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Es comida». «No voy a comer», dije. Mi voz me sonó extraña, firme, como la voz de otra persona. «Y no voy a cocinar más paella, y no voy a aguantar ni un minuto más que me digas que nunca aprendo». «Ay, Antonia, no seas dramática. Si solo he dicho que estabas sosa. Échale sal y siéntate. Estás insoportable últimamente. Debe ser la menopausia». La menopausia. Otra vez. La excusa perfecta para invalidar mis sentimientos. Me fui al baño, cerré la puerta con pestillo, me apoyé en el lavabo, respirando fuerte, intentando no hiperventilar. Me miré al espejo, vi mis arrugas, mi pelo gris, mis ojos apagados, vi a una mujer que había desaparecido. Me miré la mano izquierda, el anillo, ese aro de oro que me asfixiaba. Empecé a tirar de él, estaba atascado, como siempre. Mi dedo se había hinchado con los años, o quizás el anillo se había encogido. Me puse jabón, mucho jabón. Tiré con fuerza, me hice daño, me rasqué la piel, quería arrancármelo, quería arrancarme la etiqueta de esposa. Y salió. Salió disparado y cayó en el lavabo con un sonido metálico agudo y definitivo. ¡Cling! Miré mi dedo desnudo. Estaba pálido, con una marca blanca profunda, una hendidura donde la carne se había adaptado al metal. Parecía la marca de un grillete, pero la sangre empezó a circular de nuevo. Sentí un hormigueo. Respiré. Una bocanada de aire profunda, limpia, que me llegó hasta el fondo de los pulmones, donde hacía años que no llegaba el aire. Cogí el anillo, lo sequé con la toalla, salí del baño. Antonio seguía comiendo, como si nada hubiera pasado, como si mi crisis fuera solo una pataleta de niña que se pasa ignorándola. Fui hacia él, puse el anillo en la mesa, justo al lado de su plato, al lado del mando de la tele. «Me voy, Antonio». Él dejó la cuchara, miró el anillo, me miró a mí, se rió, una risa nerviosa, incrédula. «¿Cómo que te vas? ¿A dónde vas a ir tú?» «No lo sé, a cualquier sitio que no sea aquí». «¿Pero qué dices?», se levantó, poniéndose rojo. «Estás loca, a tu edad, tienes 58 años. Carmen, ¿qué vas a hacer sola? ¿Quién te va a querer? No sabes hacer nada, no sabes ni cambiar una bombilla, vas a volver llorando en 2 días». Sus palabras querían herirme, querían hacerme sentir pequeña, inútil, dependiente. Durante años esas palabras me habrían paralizado, me habrían hecho pedir perdón. Pero esta vez rebotaron, ya no tenían poder, ya no me importaba lo que él pensara de mí. «Prefiero morir sola y feliz debajo de un puente que morir acompañada y amargada contigo», le dije, y lo sentía de verdad. Fui al dormitorio, saqué la maleta pequeña del altillo, la misma maleta que usábamos para los viajes del inserso, pero esta vez no metí la ropa práctica, la ropa de señora respetable. Fui al fondo del armario, saqué los vestidos de colores que había dejado de ponerme porque a él no le gustaban. Saqué el fular rojo, saqué los zapatos de tacón que me hacían sentir guapa. Metí mi neceser, mi libro y una foto de mis hijos. Antonio estaba en la puerta del dormitorio, mirándome. Ya no se reía. Parecía asustado. «Carmen, no hagas tonterías. Vamos a hablar. Si quieres, contratamos a alguien para que limpie. Si quieres, vamos de viaje». Intentaba negociar. Intentaba comprarme de nuevo. «No quiero que limpies, Antonio.
Quiero que me veas. Y tú hace años que no me ves. Solo ves a la criada. Cerré la maleta. Pasé por su lado sin tocarle. Salí de casa. Bajé en el ascensor. Cuando salí a la calle estaba lloviendo, pero no me importó. Sentí las gotas en la cara y me pareció agua bendita. Me fui a un hotel barato cerca de la estación, una habitación pequeña con una cama dura y olor a ambientador industrial. Esa noche cené un sándwich de máquina y una botella de agua, sola, en silencio. Fue la mejor cena de mi vida. Me supo a gloria, porque nadie me dijo que el pan estaba seco, nadie me dijo que masticaba alto, nadie me pidió que le pasara la sal. Era mi sándwich, era mi silencio, era mi vida. Los meses siguientes fueron duros, no os voy a mentir. La libertad tiene un precio y el precio es el miedo. Mis hijos se enfadaron, muchísimo. Me llamaron. «Mamá, ¿te has vuelto loca? Papá está destrozado, no sabe poner la lavadora, no sabe dónde están las medicinas. Tienes que volver. Él te necesita, nosotros te necesitamos». «Pues que aprenda», les dije, con una firmeza que les dejó mudos. Yo aprendí a poner la lavadora a los 20 años. Él tiene 60, ya es mayorcito. No soy su madre, soy su esposa. O lo era, y ya no quiero ser su enfermera. «Pero mamá, es la familia. No puedes romper la familia por un capricho». ¿Mi felicidad es un capricho? ¿Mi salud mental es un capricho? He cuidado de vosotros toda la vida. Ahora me toca cuidarme a mí. Si me queréis, respetadme. Perdí amigas, las del pueblo. Me cruzaban la cara por la calle. «¿Cómo has podido dejarle? Con lo bueno que es, con lo que trabaja. A nuestra edad hay que aguantar». Me dolía, claro que me dolía. Me sentía juzgada. Me sentía la mala de la película. Pero gané otras. Me apunté a un taller de pintura. Conocí mujeres como yo. Mujeres divorciadas, viudas, solteras. Mujeres valientes que habían decidido que la vida no se acaba a los 50. Mujeres que se reían fuerte, que bebían vino, que viajaban solas. Me enseñaron que no estaba loca, que estaba despierta. Alquilé un apartamento pequeño, un estudio de 40 metros. Lo decoré como me dio la real gana. Puse cuadros torcidos porque me gustaban así. Puse cojines de color turquesa y naranja. Puse música a todo volumen a las 10 de la mañana. Me apunté a clases de baile. Siempre quise bailar salsa. Antonio decía que era ridículo, que eso era de fulanas. Ahora bailo salsa los martes y bachata los jueves. Soy torpe, piso a mi pareja, sudo, me despeino, pero me río. Me río a carcajadas hasta que me duele la tripa. Aprendí a cambiar bombillas. Busqué un tutorial en YouTube y cambié la bombilla del baño yo sola. Me sentí más orgullosa que si hubiera ganado un Nobel. Aprendí a usar el taladro para colgar mis cuadros. Aprendí a gestionar mi dinero, mi pequeña pensión, sin tener que pedir permiso para comprarme un helado. Y un día, 6 meses después, me crucé con Antonio por la calle. Iba con la camisa arrugada, había adelgazado, tenía mala cara, cara de hombre que come mal y duerme peor. Se paró, me miró. Yo llevaba mi vestido rojo, el que a él no le gustaba. Llevaba los labios pintados, llevaba el pelo suelto. «Hola, Antonio», dijo. Su voz sonaba pequeña. «Hola, Antonio». Me miró de arriba a abajo. Vi sorpresa en sus ojos y vi arrepentimiento. «Estás guapa», me dijo, como si le costara admitirlo, como si le doliera ver que yo podía brillar sin él. «Estoy viva, Antonio», le contesté, mirándole a los ojos sin miedo. «Estoy viva». «Te echo de menos», murmuró. «La casa está muy vacía. Nadie hace la paella como tú». Casi me dio pena. Casi. Pero recordé el «le falta sal». Recordé los 30 años de críticas. «Aprende a cocinar, Antonio. Te vendrá bien». Seguí andando. No miré atrás.
No sentía tentación de volver, ni por un segundo. Su tristeza ya no era mi responsabilidad. Hoy, un año después, me despierto en mi cama de 90 centímetros, sola. Estiro los brazos y ocupo todo el espacio. Abro la ventana y respiro el aire de la mañana. Me hago mi café, fuerte, como a mí me gusta, no aguado como le gustaba a él. Ya no tengo ansiedad, ya no tomo pastillas para dormir. Mi corazón late tranquilo. Mi dedo anular tiene la marca blanca del anillo, una línea pálida que me recuerda dónde estuve atrapada. Pero cada día se nota menos. La piel se regenera, la vida se regenera. He recuperado la relación con mis hijos. Al principio les costó, pero cuando vieron que yo no iba a ceder, y sobre todo cuando vieron lo feliz que estaba, empezaron a aceptarlo. Ahora vienen a mi apartamento, nos sentamos en el suelo, pedimos pizza y hablamos de verdad. No de facturas, hablamos de la vida. Han conocido a una madre nueva, una madre que tiene opiniones, que tiene planes, que tiene risa. Si me estás escuchando y sientes ese peso en el pecho, si miras a tu pareja al otro lado del sofá y sientes una soledad helada, si piensas, ya es tarde para mí, tengo 50, 60 años, mi vida ya está hecha. Escúchame bien, no es tarde. La vida no se acaba hasta que se acaba. Mientras haya aire en tus pulmones, hay oportunidad. La estabilidad no vale tu alma, la comodidad no vale tu alegría. Nadie te va a venir a salvar, no va a venir un príncipe azul ni una hada madrina. Tienes que salvarte tú. Tienes que ser tu propia heroína. Da miedo, da mucho miedo. El vacío da vértigo. Pero te prometo una cosa, el miedo a la soledad es mucho peor que la soledad misma. Una vez que saltas, una vez que cierras la puerta, descubres que no estás cayendo al vacío, estás aprendiendo a volar. Quítate el anillo, quítate el miedo, quítate la culpa de ser egoísta. Querer ser feliz no es egoísmo, es supervivencia. Y respira. Respira hondo. Te prometo que el aire de la libertad, ese aire crío y limpio que entra cuando abres la jaula, huele mejor que cualquier perfume caro que te puedan regalar. Soy Carmen, soy divorciada, tengo arrugas, tengo canas y tengo menos dinero que antes. Pero soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mi silencio y soy dueña de mi vida. Y eso, amigas mías, eso no tiene precio.